qué increíble, y eso lo puedo decir, ¿no ves, doctor? Puede. Lo único que no puede hacer es pedir el voto. Que estamos viviendo un proceso para determinada candidatura, con muchas anormalidades, irregularidades, violaciones a lo establecido, y sin embargo los que estamos cumpliendo la ley tenemos nomás que seguir cumpliéndola porque las sanciones nos pueden venir duras, pero hay unos beneficiados que pueden violar lo que quieran violar y no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero a ver, ¿por dónde comenzamos, doctor? Estuve haciendo una lectura porque quería saber qué número de elección era esta. Mira, chica, que había sido complicada nuestra historia, ¿no? Ahí vi que son solamente 33 elecciones generales desde 1837, creo que fue la primera, que era por voto delegado. Directo, sí. Después, ahorita le doy 14 fueron era voto calificado, ¿no? Hasta el 47. Y en el 55... No votaban las mujeres, los campesinos, exacto, solo los que sabían leer y escribir. Los que sabían leer y escribir, los comerciantes, ¿no? Eso era. Claro, así era. Claro. La tuti. Pero además viendo, doctor, digo, tal vez nos hace falta refrescar la memoria, qué complicado que han sido todos estos años, incluso los años de democracia en Bolivia. Pero vamos por el comienzo, doctor. ¿Cómo estamos llegando a estas elecciones generales? A ver, maesita, 3 áreas. Primero, es el tema de que lo que se va a vivir mañana domingo no es una fiesta democrática. Yo así la he denominado. ¿Por qué no es una fiesta democrática? Primero, porque hay una baja calidad de la democracia. Hay una baja calidad de la política, del sistema político y de los que participan en política. Pueden molestarse, pueden opinar lo que quieran, pero el sistema de desinstitucionalidad del Estado nos está llevando a otros elementos que los ciudadanos deberíamos verificar para decidir, o sea, quién va a gobernar el Estado. Es decir, es imposible que de aquí para adelante, si no hay institucionalidad del Estado, todos los procesos electorales van a ser así. Es decir, usted no ha escuchado propuestas, usted no ha visto candidatos visibles que de verdad le cautiven y con sus discursos, sus propuestas, por último hasta con su imagen, la cautiven a usted para que le gusten y vote. Ese es un tema donde usted ha ido, y yo igual que usted tenemos grupos, y siempre ha habido incluso hasta una confrontación por el regionalismo. Entonces eso es natural, es normal en un proceso de institucionalidad así, por eso es lo que decía, a pesar del silencio electoral hay una maquinaria que sigue funcionando y es oficial. Es doctor, terriblemente el binomio inconstitucional, digo yo, porque usted me va a decir si es una exageración o no decir así. Claro, como son autoridades en ejercicio, el Tribunal Electoral les ha permitido que continúen haciendo entrega de obra. Claro. Las entregas de obra, doctor, no ha sido... ¿Cómo nace este sistema donde la gente lo mínimo que va a utilizar para votar va a ser la racionalidad? Primero, hace un poco más de un año, o mejor dicho, desde el 21F, hay un resultado del proceso, hay una aceptación a pesar de un tercer mandato, a pesar que no decía eso la Constitución, pero hay una interpretación. Y la gente, como no es violenta, no es radical, la mayoría de los bolivianos aceptó que haya un tercer mandato. Pero después hubo un proceso electoral abierto, el instrumento más directo de la democracia, que es un referéndum, está ahí, ¿no es cierto?, en entredicho, porque había una habilitación. Y lo voy a hablar así, no directo, para que no se interprete que exacto, uno está en contra o a favor de alguien. Entonces, y en ese elemento hay un cambio radical de la conducta de la ciudadanía. Aparecen las plataformas y empieza un estado de convulsión, porque habían reclamos, rechazos, etcétera, etcétera. Y de ahí viene una ley de agrupaciones políticas que incluye las primarias, mal utilizadas, deformadas, primero eran vinculantes, después no vinculantes, y ahí entra a jugar un papel importante lo que yo le llamo el monje negro, que es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Ya? El monje negro del proceso. Ese monje negro del proceso empieza a distorsionar los principios básicos de la democracia, con una habilitación, con interpretaciones, que la sentencia y así.
¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, cambia la agenda del Estado. Aparecen nuevos actores y los actores que estaban en la sociedad civil también se suben al carro, porque usted va a ver muchos integrantes de las plataformas participando en política. Y cuando se creyó más en ese transcurso de la deformación del proceso electoral en las llamadas primarias, porque no se competía entre nadie dentro de los partidos, no se competía con nadie al interior de los partidos, ¿no es cierto? Y se creyó de que tenía una llave de seguridad en el tema vinculante, y resulta que no había sido así. La vinculatoriedad había sido hasta el 18 de julio, después se podían cambiar candidatos. Ahí cayeron muchos, ¿no es cierto?, por abuso extremo del poder, porque varios que querían participar y no participaron en las primarias, desestimaron y otros hicieron alianzas y ni siquiera las alianzas valieron en el país. Entonces, fíjese usted cómo la deformación del proceso cayó en los ámbitos regionales, May, con unas plataformas que algunos de ellos, no todas las plataformas, migraron al sistema político y tuvieron que retomar la fuerza a los comités cívicos en ese proceso electoral deformado. Fíjese usted cómo las crisis son oportunidades. Entonces aquí vienen ya los comités cívicos, aparece con fuerza el CONALDE, ¿no es cierto? Y se hace una estructura. CONADE. CONADE, sí, el CONALDE era el de la media luna. Exacto. Entonces, y aparece en el CONADE una estructura con los comités cívicos y empieza una movilización regional con ciudadanos, vienen unos cabildos, que eso lo voy a analizar más adelantito. Entonces, fíjese usted cómo la sociedad civil empieza, yo digo, ese es el inicio del proceso de recuperación de la democracia directa. Sí, ¿por qué? Porque no interpeló ya no solamente el 21F y el respeto al sufragio, sino el árbitro se va, dijeron. Fue la primer solicitud fuerte. El árbitro ha sido en todos los cabildos y en todas las movilizaciones como demanda común. El TCE común. se va, ¿no es cierto? Los vocales se van. El 21F y el TCE se va. Y usted se baja de la candidatura. Esa era la 3. Pero ahí se empezó, como hay un estado en deformación, se empezó a caer la gestión pública. Cuando uno mira, por ejemplo, los cabildos, no solamente están interpelando ahí el tema del sufragio ni al árbitro, sino están interpelando la gestión pública, May. Es decir, la salud entró en el debate, apareció el desastre de la Chiquitania, apareció el litio, ¿no es cierto? Y apareció el proceso recentralizado del Estado, porque cuando ocurrió la desgracia de la Chiquitania, nos habíamos acordado que 8 años nos dormimos en Santa Cruz y que habían dotado más de 2 millones de hectáreas. 4 millones ha salido antes de ayer. Y nunca nadie se acordó aquí en Santa Cruz. Es decir, eso hizo también levantar en el estado en que estábamos y cómo estaban los gobernadores y los alcaldes. Recién se dieron cuenta que el INRA había hecho y deshecho de Santa Cruz y la ABT igual. Eso es patético, pero eso es real. Entonces ahí, por ejemplo, en la recuperación de la democracia directa surgen también los regionales, los liderazgos regionales y los regionalismos. Si usted se fija, por ejemplo, la renuncia de un candidato a vice fue por pedido y exigencia de un comité cívico en Potosí. Oficialmente esa es la versión. Esa es la versión que se dio. Todo lo demás, bueno, solo ellos saben. Pero el tema de fondo fue ese. Y empezó, por ejemplo, el tema ciudadano cívico a politizarse también. Porque le voy a decir una cosa, no hay comité cívico en el país que sus estatutos digan que deban participar en política. Entonces, la recuperación de la democracia directa fue por el lado también político. Y ahí generó mucho más confusión, que vamos a llegar más adelantito, cómo se generó y cómo hemos llegado a un estado de polarización. Y cómo hemos llegado a cambiar la mente de los ciudadanos para empezar a decir, esto es lo que me conviene, aunque no me guste. Entonces, fíjese usted, May, que después de ese proceso, el árbitro siguió en las andadas. Como si no pasara nada. El Tribunal Supremo Electoral siguió en las andadas, siguió con las interpretaciones, siguió con las cosas, llegando al extremo de violar la libertad de comunicación y de expresión. En una entidad que estaba autorizada para hacer encuestas, le prohíbe publicarla. Entonces, ¿para qué diablo la registra y la autoriza? Si esa sabe que esa entidad es financiada con recursos externos y con recursos públicos, como es la universidad, por ejemplo, una de ellas, que es miembro de ese Tu Voto Cuenta. Entonces, fíjese usted que se llegó hasta ese extremo y no tiene potestad para eso,
porque esa es responsabilidad entre la entidad autorizada que él mismo le ha registrado el Tribunal Supremo Electoral y no llega a los medios. No puede vetar. No afecta a terceros. Eso es. Usted puede meterle juicio, mandarlo al Tribunal Electoral, al juez electoral, etcétera, etcétera, pero no puede prohibir. O sea, porque los medios es otra naturaleza. No, los medios es con los ciudadanos. Entonces, fíjese usted, May, que todo este proceso se inicia en un estado de descomposición, porque cuando usted empieza ya a asimilar el proceso electoral, ahí ve ya la baja calidad de los políticos y de la democracia, me refiero en términos electorales, ¿no? En términos electorales, usted no escuchó propuestas, pero va a ir a votar. Y uno lo que escucha, en la mayoría, por donde va, es gente que está yendo a votar por el descarte y no por una convicción, precisamente por lo que usted está planteando. No es porque se ha enamorado de un programa, no es porque hay un candidato que lo ha convencido, sino es más un voto ese escenario de descarte, un claro, voto descontento. Ese escenario de descomposición y desinstitucionalidad del Estado. Qué sensación más fea, doctor. Viene en un procedimiento y resulta que ratifica el anterior miembro del anterior Tribunal Constitucional, no el actual, hace una habilitación y dicta una sentencia 084. El actual, con los nuevos que se creyó que le iba a poner freno, por ejemplo, al respeto de la Constitución y que no puede tocarse si no es por voto popular, resulta que dicta otra sentencia, la 032, y dice: todo, nadie renuncia. Y es lo que usted ve en este momento. La 032-2019, Maí, en grado de prelación, es el segundo mayor daño que ha recibido este país. Le voy a explicar por qué. No solamente por los parlamentarios, los candidatos que no renunciaron. No me estoy solo refiriendo a ellos. Es para todo. Hay 337 municipios en este país, Maí. Hay 9 gobernaciones que no están obligadas a renunciar para ser candidatos. ¿Sabe qué es lo que va a pasar, Maí? Todos, en su mayoría, usted va a recibir denuncias por las redes, ¿no?, que van a utilizar los bienes y los recursos. Eso no puede ser en un Estado institucionalizado. Usted no paga sus impuestos, igual que yo, renegamos contra el sistema de pago de impuestos para que la gente haga política con sus bienes y con sus recursos reciba sueldo. Esa es, o sea, el segundo momento de impacto, de destrucción de esa institucionalidad. Y resulta que hay funcionarios públicos que no son electos que tienen que renunciar. O sea, ¿sabe qué? Yo, Pepe Santisteban, califico esta sentencia como destructiva de la institucionalidad, pero de la seguridad de los ciudadanos, que sus bienes y sus recursos no van a ser utilizados para otra cosa que para la gestión. Entonces eso no existe en Bolivia. Entonces fíjese usted que los miembros actuales del tribunal, que se pensó constitucional, estoy hablando. Entonces, eso demostró que el poder político estaba por encima y está por encima de la Constitución y las leyes. Entonces surge la gran disyuntiva, ¿no es cierto?, en pleno proceso electoral. A nadie le importan las propuestas, a nadie le importa la calidad de los candidatos, si no le importa decir cómo le ponemos freno a esto. Mire que a tal nivel se ha llegado que nos hemos además acostumbrado y ya hemos aceptado que no haya un debate entre candidatos, que es lo elemental en cualquier proceso democrático para confrontar propuestas. Pero además, May, ese monje negro que es el Tribunal Supremo Electoral, no solamente que puede imponer que hayan candidatos, sino él lo puede organizar el debate. Segundo elemento, no puede ser que el Tribunal Supremo Electoral también, cuando reciba denuncias, diga: no, eso es con la Contraloría, eso es con la Fiscalía. ¿Sabe qué? Estamos a un estado salvaje, un estado natural, ¿no es cierto? Hemos vuelto a un estado natural donde el que es más fuerte obviamente utiliza los recursos, los bienes y todo. Entonces el ciudadano, y lo voy a decir esto un poco craso, hay un empute ciudadano, ¿no es cierto?, que empieza a fluir por otro lado. Ya no por el sentimiento, nada, sino por la bronca. Fíjese usted, May, que eso llega y toca fondo en las regiones. Como la gestión pública está interpelada, no solamente el sufragio, la gestión pública está interpelada, le toca también a algunos alcaldes y a gobernadores.
Si usted se fija, por ejemplo, han habido algunas voces muy politizadas del Cabildo cruceño, por ejemplo. Y yo hago dos lecturas de cómo va a afectar y ha afectado el Cabildo cruceño. Una negativa y otra positiva. Primero, la positiva, ¿sabe cuál es, Maggie? Y uno no debe de perder de vista esto. En la positiva, por ejemplo, creo que los cruceños, que estábamos durante 8 y 5 años adormecidos en la libertad de expresión, ha habido un destape. Que no sea mal utilizado el destape, me refiero. Era imposible, por ejemplo, que usted en este momento escuche a un ciudadano que lo interpele directo al alcalde y al gobernador, por ejemplo. Y me gusta a mí la democracia y la libertad de expresión. Aunque se deforme, yo prefiero que haya libertad de expresión. Y eso les he dicho a todos y donde voy. Aunque se haya deformado, aunque sea utilizada en las redes para otras cosas, pero yo prefiero que haya libertad de expresión. Fíjese usted que ahora ya hay una interpelación directa hacia el gobernador sobre la gestión y sobre la política. Y eso es bueno para la democracia, May. No puede, esto que le digo, May, era imposible hacerlo hace 8 años y hace 5 años. Porque rápido venía la interpelación a usted y el calificativo de traidor, de masista. Eso se acabó, May. Se acabó en el Cabildo del 4 de octubre. ¿No? Pero la gente lo dice con nombre y apellido. Antes podía ser subterráneamente, pero lo dice con nombre y apellido. Y eso es bueno. La alcaldía siempre fue interpelada y está ahí en la gestión. Un liderazgo, no solamente aquí, y en varias regiones se va a repetir lo que le voy a decir. Un liderazgo que nace del 2003 al 2005, muy fuerte, bajo el tema de la autonomía. Ahora ya hay la bravuconada del federalismo, porque es un acto de rebeldía. Nosotros los cruceños nos hemos movido exitosamente por actos de rebeldía. Esto siempre ha sido traumático, May. Y siempre nos hemos sacado la entretela y hemos salido victoriosos en nuestro modelo. De eso estoy seguro, May. Porque el federalismo ya estamos empezando a posicionarlo en todos lados. Por más que todos ya sabe que nació en Cochabamba, Potosí, no, pero todo el mundo. Y ese es un acto de rebeldía frente a la recentralización del Estado. Si sabe que, oiga, la autonomía la deshiciste, federalismo quiero ahora. Ya no me basta. Ya no me basta, porque lo has deshecho, porque ese es el mensaje. Es un mensaje rebelde ante la recentralización del Estado. Pero resulta que habían autoridades que estaban complacientes con lo que estaba sucediendo en el Estado. Y eso no podía seguir pasando. Y le voy a decir un antes y un después a nivel nacional, departamental y municipal. Entonces, a partir de ahí, hay una explosión de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Probablemente un poco más deformada en las redes, ¿no es cierto? Pero esa explosión de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, va a hacer que la democracia sea más directa en el ciudadano, ¿no es cierto?, que no se tomen ya políticas y medidas en los 3 niveles de gobierno a espalda del ciudadano. Ahora le iba a hacer esta pregunta. Antes de hacerle la pregunta, quiero ir leyendo los comentarios, doctor, porque después se me juntan muchos y no termino. Y es bonito. La gente que está conectada ahorita quiere saber que estamos dándole importancia, que los estamos leyendo y agradeciéndole además porque nos están acompañando. Fabián Arroyo dice: buen día, Maggie, ya viendo tu programa, saludos también a tu panelista, me agrada su opinión. Jacqueline Olmo nos está escuchando desde Italia, por si acaso, doctor, ¿ya? Johnny Ausa desde Estados Unidos me está mandando un abrazo. Aquí va a haber una mezcla de interesados en la política y otros mandándome felicitaciones. Claudia Canedo, no sé si la conocerá usted a esta señorita. Feliz cumpleaños, mi estimada Maggie. Carlos Sánchez dice: muy de acuerdo con José Luis Santisteban. Gracias por la aclaración. En esta campaña no se hablaron de propuestas. Hablan de frenar al actual gobierno. No importa quién sea el segundo, qué mal estamos. Mechi Toledo, mi querida compañera desde el kinder, en sintonía, amiguita querida. Aprovecho para mandarle un beso en este día tan especial. Ronnie Vaca Pereira, Michelle Franco, Erika Pérez, David Andrés Villarroel, ¿quién será? Juan Tomichá, es bueno que el invitado aclare que el estado natural al que hemos vuelto es el estado natural a partir de la concepción joviana, dice. Mire, chica, yo me chipé, usted va a tener que aclarar, doctor.
También otros abrazos de otra amiga mía de Kinder, son mis amigas estas. ¿Ah? Ay, Gerson, saludos, Gerson Rivero, por favor, necesito tu opinión, Gerson, tu comentario. Luis Orlando Reyes dice, capo, el doctor José Luis, sin pelos en la lengua, es capo como abogado constitucionalista. Le iba a hacer una pregunta, haciendo esta revisión que le digo de todo el periodo de Bolivia desde su nacimiento como república, viendo cómo funcionaban los partidos políticos, cómo se fueron consolidando un poco, y revisando lo que está pasando ahora, me preguntaba ayer y decía, ¿ha sido un factor negativo en este intento de consolidar la democracia el debilitamiento e incluso la muerte de los partidos políticos como organizaciones que son las que hacen la intermediación entre la ciudadanía y el poder político, doctor? Porque estamos viendo qué partidos políticos son los que tienen fuerza en este momento. El MAS es un movimiento, ¿no? El MNR es el único partido, al igual que el PDC, al menos en la sigla, que tienen la figura de partido UCS, MNR, PDC, y parar de contar, ¿no? Los otros son organizaciones que han nacido en función a movimientos sociales, desprendimientos del partido de gobierno, pero la mayoría de los partidos políticos que conocíamos con estructura partidaria, con un jefe, con subjefe, con militancia, ya no está presente en este proceso. Eso tiene dos lecturas. Después quiero explicarle por qué es tan importante que la gente mañana con su voto no va a decidir solamente el presidente, sino va a decidir la conformación de otro tipo de asamblea legislativa que al que ya ha vivido hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces esa polarización, por ejemplo, nos va a llevar a la conformación de un Senado y de una Cámara de Diputados que van a ser vitales para institucionalizar el Estado. Por eso es importantísimo que la gente sepa votar abajo de la papeleta por quién, porque ahora sí ese parlamentario va a tener mucho más peso del que ha tenido hasta ahora. Le explico cuál es el tema de los partidos. Sobre eso, doctor, sí. Ya quiero dos preguntas para que vamos aclarando. Primero, que en la boleta electoral, en la papeleta electoral, usted vota por el binomio e inmediatamente está votando por los senadores y diputados candidatos por ese binomio. No. Solamente está parte el candidato a diputado uninominal. No, claro. Lo que pasa es que, a ver, primero le voy a explicar un poquito eso de los partidos. Es importantísimo. Marcan dos elementos negativos. ¿Por qué ahora no hay partidos y hay agrupaciones? Pues, primero, por el aspecto ideológico. Cuando usted identificaba antes los partidos, sabía quién era liberal, quién era de corte socialista, de corte comunista, etcétera, etcétera. Y la gente también fluía por el lado del sentimiento ideológico. Si a mí me gustaba la empresa privada, ¿no es cierto? Yo era del ADN. Si a mí me gustaba el conglomerado social más arrastrado, yo era del MNR, por ejemplo. Si a mí me gustaba el tema del populismo y todo eso, yo agarraba la UCS. Y si me gustaba el tema revolucionario, joven, novedoso, era el MIR, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, usted tenía una identidad ideológica y eso le gustaba. No era usted parte de eso, pero eso usted gustaba. Y el segundo elemento, el sentido de responsabilidad. Es impresionante cómo en estos 14 años he visto gente llamada opositora que no ha ido a trabajar, más de la mitad de su mandato, y gente opositora que fácil ha llegado y se ha enamorado del gobierno. Entonces eso ha facilitado el tema de desinstitucionalizar el Estado. Entonces esos dos elementos yo los rescato. ¿Por qué, May, es distinto el tercer elemento en este escenario? Porque antes no había democracia directa. Antes el Congreso elegía presidente porque era difícil en el conglomerado de 5 y de 6 partidos que tenían representación parlamentaria que alguien saque 50 más 1. Entonces terminaba el Congreso y eso era lo que se llamaba la democracia pactada. Es decir, usted votaba pero no elige. Ahora usted vota y elige. No hay posibilidad de que no nazca un presidente, aunque sea en segunda vuelta, pero tiene que salir de las urnas. Entonces cambia la figura de la democracia. ¿Por qué es importante
la votación del ciudadano en las dos partes de la papeleta. Primero porque arriba está votando en forma directa por un presidente y vice, y eso arrastra senadores que son por distribución proporcional representantes departamentales. Es decir, Pando tiene 4 senadores igual que Santa Cruz. 36 senadores en total, ¿no? Son 36 senadores, 4 por departamento. Y eso no importa la cantidad poblacional, eso es territorial y viene a equilibrar un poco la distribución de diputados. ¿Qué vota en diputados? Y aquí vamos a ir a hablar de lo de abajo. Arriba, cuando usted vota por todos los diputados pluri, ¿ya? Y aparte el sistema indígena a lo largo y ancho del territorio vota por 7 representantes, es decir, lo que los ciudadanos comunes interculturales vamos a elegir mañana son 123 diputados, porque esos 7 solo lo elige el padrón indígena, es decir, los que pertenecen a pueblos indígenas, tienen un padrón distinto. Entonces, cuando uno vota, por ejemplo, por un diputado uni, está votando por casi la mitad de la Cámara. Le explico. En Santa Cruz somos 28 diputados y 4 senadores. En 28 diputados de ellos, 1 es indígena y solo votan en el padrón general 27. De 27, 14 son uninominales, es decir, son territoriales. Lo nombra el ciudadano directo en su distrito. Entonces, 13 son pluri. De ahí de esos 14 uni, usted los va a elegir abajo en la franja de abajo, es decir, en la papeleta en la franja de abajo, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo abajo en Santa Cruz, por ejemplo, es elegir 14 uninominales, ¿ya? 8 en la ciudad, región metropolitana, y 7 en las provincias. Entonces, ¿por qué es tan importante en este momento la conformación de esas 2 cámaras, maicitas? ¿Por qué se está peleando en Santa Cruz en este momento el 4º senador en una lucha férrea? Porque hay 3 seguidos. ¿Por qué es tan importante, maíz? La polarización, y uno ha mirado todas las intenciones de voto, de los 36 parlamentarios, no hay ya la fuerza política que tenga 2/3. Y alguien me pregunta, ¿para qué sirven los 2/3? O si lo va a respetar el gobierno. Eso es otra cosa. ¿Ya? La democracia directa en las calles se va a encargar que sí lo respete. Ya no va a ser lo mismo que ha hecho hasta ahora. Eso es lo que yo percibo, porque la gestión pública y la democracia directa ha ido por el lado del conflicto ahí en las calles. Entonces, fíjese usted lo que puede hacer y lo que tiene que hacer alguien que quiera utilizar 2/3 en las cámaras. Primero tiene que concertar con el partido que pueda hacer 2/3. Y ahorita hay una, Entonces, ahí tengo una pregunta. Concertar con el partido, solo que la composición de esta asamblea en sus 2 cámaras va a ser peculiar hasta en eso, porque estamos con candidaturas que no nacen de una estructura partidaria. Los candidatos al Parlamento, no sé a quién van a responder. La responsabilidad ideológica que yo hace rato le hablaba, pero era impensable antes, por ejemplo, y eran con puntos rojos y de repente un emenerista o banista se volcaba. Exactamente. Ahora, ¿sabe qué? Se lo dicen de frente. Entonces, con eso hay que acabar. Entonces, ¿cuál es el tema, Maici, de esto? El tema es que, le voy a dar otra explicación al ciudadano, de 9 participantes en el proceso electoral, hace un año se pidió unidad. Según los sondeos de opinión, y siempre ha sido así, lo que los políticos no hacen, lo hace el ciudadano, lo termina haciendo el ciudadano. Usted sabe que 5 probablemente no lleguen a las otras elecciones, porque no lleguen al 3%. Sin duda. Solo 4 van a ir a la asamblea, sondeos de opinión, y solo 2 están arriba. Sondeos de opinión. Solo 2 pueden hacer 2/3 en la Cámara de Senadores. ¿Para qué sirve? Y el ciudadano dirá, ¿para qué sirven los 2/3 de la Cámara de Senadores? Lo primero que sirve, Maggie, es para establecer el enjuiciamiento a altas autoridades del Estado. Miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal que Supremo. Yo creo que eso solamente va a ser con presión de la calle, porque dudo mucho que estas fuerzas, que son las que tienen posibilidad de tener esa pero hasta ahora, esa mayoría, lo que va a ser difícil que suceda es que quien esté
interpelado por corrupto salga en hombro en las cámaras. Yo creo que eso va a ser difícil con la democracia directa en las calles. Es lo que ha sucedido en los últimos 10 años, los últimos 2 periodos de tiempo. Era imposible que la oposición pudiera haber interpelado, ¿ya? Además, censura de ministros. 2/3 de la Asamblea Legislativa censura de ministros y eso implica destitución. Entonces ese equilibrio de fuerzas, May, se puede recuperar, pero es como usted dice, le doy toda la razón del mundo, de acuerdo a la conducta. Si tuviéramos un país institucionalizado con la calidad de los políticos aceptable y con la calidad de democracia aceptable, eso debería suceder. Aunque sea mi partido, lo mando preso, así debería de ser, May, la política, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, la oportunidad histórica es que no va a ser tan libre el gobierno que esté para hacer y deshacer como has hecho hasta ahora con la Asamblea Legislativa. Va a cambiar el panorama, la perspectiva es por esa. 2 situaciones, May. Por la conformación de esa Asamblea, puede ser un elemento esencial, pero por la recuperación de la democracia directa en las calles, May. Ya el gobierno además anunció que el tema del litio, por ejemplo, lo dejó a un lado, el decreto. El aumento de la energía eléctrica. Exacto. Entonces, fíjese usted cómo, May. Pero ya además hace 2 años los médicos, una lucha terriblemente importante, ¿no es cierto?, para el Estado boliviano, hicieron abrogar el Código Penal, pues si fueron los que despertaron, o sea, no les ya. Pero sigamos a ver, ¿para qué sirve la Asamblea? Si es que alguien tiene que hacer acuerdos, la Asamblea sirve para institucionalizar el Estado. ¿Qué quiere decir aquello? Lo único que nombra, para que el ciudadano me esté escuchando, lo único que nombra el presidente en forma directa es Contralor y Procurador, que es su atribución exclusiva, Procurador del Estado y Contralor del Estado. La Asamblea Legislativa, ¿qué hace en sus elementos más importantes? 5 de ellos. Establece el enjuiciamiento de alta, censura a ministros. Segundo, hace la preselección para las elecciones judiciales. Lo que hasta ahora se hizo, se destruyó y se deshizo. Es decir, la Asamblea, si fuera consecuente, los que van a quedar de opositores deberían forzar a que los mejores hombres de este país vayan al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, para que nos entienda la gente. Designa a los miembros, escuche bien, por 2/3 los presentes, del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, eso es terriblemente importante, May, porque podemos tener un nuevo árbitro electoral a nivel nacional del TCE. Entonces el ciudadano debe entender que la elección igual y el voto arriba y abajo son terriblemente vitales y importantes para la democracia. ¿Ya? Entonces, ese es el equilibrio, esa es la llamada república, el Estado republicano, donde todos estamos por debajo de la Constitución y las leyes, y donde es un país institucionalizado, donde la clase política no está discutiendo, Maggie, quién va a ser fiscal, quién va a ser juez, porque aquí es tal el grado de descomposición ahí, que los políticos han terminado discutiendo quién va a ser fiscal, y eso es para protegerse. Pues, ¿cómo no se va a dar cuenta que alguien que es quieren tener a alguien va a que puedan querer controlar? Que el mejor ciudadano abogado sea fiscal general del Estado? No, 2/3, escuche Ahora, bien. Doctor, antes de que se me pase, usted habló, ya están haciéndose cálculos para ver más o menos cómo va a ser la composición en función a la proyección que han dado las encuestas que se han estado publicando sobre intención de voto. ¿Cómo se define la distribución de senadores y de diputados? Pensando en porcentajes, en votación. ¿Es una fórmula complicada? No, a ver, primero que en senadores no hay muchos misterios, porque ahí, por ejemplo, lo vamos a graficar un poco, sin nombres de partidos, nada de eso. A, B, C, D. En el tema de Santa Cruz, por ejemplo, hay 4 senadores igual que el resto del país. Y en el tema de Santa Cruz hay 3 fuerzas, por ejemplo, por arriba. Ahorita en este momento, con el sondeo de opinión, las 3 fuerzas tienen de a un senador, por ejemplo. Quien gane, Maggie, escuche bien, en Santa Cruz se va a llevar 2. Y los otros 3 y 4 se van a los otros 2, tercero, segundo y tercero. Eso está cantado porque la fórmula es distribución porcentual de votos, total departamento. ¿Ya? Total presidente, escuche bien, porque la gente se va a sorprender igual. Total presidente
es la cantidad de votos en porcentaje de votación nacional y voto del exterior. El voto del exterior, May, solo sirve para el presidente del Estado. Así para es la cosa. Escuche, solo sirve para el presidente. O sea, allá no votan, May, por diputado, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, si el presidente saca 50, escuche bien, 50% más un voto, porque alguien dice, si fuera porcentaje, fuera 51%, no, 50 más un voto. Es directo, pero sí es directo elegido. Pero si el presidente saca 40%, sin necesidad de un voto arriba, 40%, y al segundo le saca 10%, ese es su requisito para que no haya segunda vuelta. Entonces, si no llega la diferencia al 10%, va a haber segunda vuelta. Y si llega al 10%, no va a haber segunda vuelta de diferencia entre el 40 y 30, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es importante. ¿Cómo se elige diputados igual plurinominales, que son la mitad, dice, pero en Santa Cruz pues sí que son 28, debería ser 14 y 14, pero uno es indígena. Pero ahí se privilegia siempre uninominal, es decir, el voto directo. Entonces hay 14 territorios dentro de las 15 provincias y hay 13 pluri. Es decir, los pluris van agarrados del presidente. Cuando usted vote arriba, va a pensar que ese voto que le está favoreciendo a X candidato le va a tironear pluri. Pero si ese candidato usted abajo vota por uni, o sea, en su territorio, en su distrito municipal, en su provincia, ¿no es cierto?, en el territorio demarcado, ese uni, por ejemplo, puede perjudica pluris, porque se prioriza el voto directo. Mire usted. Es decir, si un candidato X saca puro uni, por ejemplo, no sacará ni un pluri. Una vez, no recuerdo cuál es el partido, pero creo que fue el MNR, que solamente sacó 1 o 2 pluri y entraron 2 porque en se adueñaron con una los uninominales. Exactamente, ¿no? Porque tenía mucha fuerza de territorio. Y eso también puede suceder. Para eso vale la estructura, es vital. Y ahí, por ejemplo, hay partidos que tienen y otros no, aunque su candidato esté por arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjese usted, tan importante es la estructura, que es uno de los 5 elementos terriblemente necesarios para ganar un proceso. Y sobre eso, poner en relevancia un dato. Poco se ha hablado de los candidatos uninominales. En realidad poco se han hablado no solamente del programa, sino de los candidatos a senadores, a diputados. La gente no sabe, ¿no? Problema. Pero el uninominal, que es uno, poco se ha hablado. Claro, el problema, May, es el siguiente, es que esto es tan atípico, hay una atipicidad, o sea, en el proceso electoral, que no solamente se ha basado en la denuncia entre uno y otro, sino se ha basado en la actuación del TCE, por ejemplo. Y del Tribunal Constitucional. Yo me acuerdo que cuando sale la segunda sentencia del tribunal, un mes se pasan las denuncias diciendo, ¿por qué no renunciaste? ¿Por qué renunciaste? O sea, eso lo desgastó a los candidatos. Los desgastó porque la gente no quería escuchar eso, ¿no? Porque era mejor explotar la imagen del candidato y la propuesta era mejor escucharlo por el lado bonito al candidato que esté siempre a la defensiva. El otro tema también es que la denuncia siempre de la corrupción, ¿no? Es decir, a ver, yo siempre digo, la corrupción es un elemento importante para la transparencia, pero es increíble cómo un candidato que viene y que tiene amplio currículum de corrupción porque está en el ejercicio del poder público, como el gobierno, por ejemplo, le afecte poco. Si fuera por ese elemento esencial, no estaría ni el quinto, por ejemplo. Y usted sabe a qué candidatura me estoy refiriendo, a la del ejercicio del poder, por ejemplo, ¿no? Que todos los días se habla de corrupción, hace 8 años, pero descarada, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Y sigue primero en las preferencias. Quiere decir que cuando hay bonanza económica, la gente también no es racional en el voto, por eso es lo que yo le llamo el voto billetera, el voto bolsillo, ¿ya? Entonces,
que poco le importa que alguien robe con tal que el ciudadano esté bien, así más o menos la gente ve, porque si fuera ese, es decir, no es el elemento central, es decir, usted tiene que buscar elementos en campaña que sean emocionales. En realidad no ha habido propuestas para que sean eso. Innovadoras, ¿no? Quiero ir leyendo, hay una pregunta aquí. Hay un comentario, Gerson Rivero, yo estaba pidiendo el comentario, ¿no? Hace 8 años, un día como hoy, entraba en La Paz la 8ª marcha indígena por la defensa del Timnis, que marcó un antes y un después en el gobierno de Morales. Hoy tocan elecciones veremos qué regalo le trae este año la política, dice. Como sea, muchas felicidades, feliz día por mi cumpleaños. José Lo Arteaga desde Lima. Espere, tenía una pregunta aquí, ¿dónde están los derechos del tirano? Felicidades, bendiciones. Siempre excelentes panelistas, educándonos a todos, dice Julia Gutiérrez, Julita, Alfonso Cortés, gracias querido por tu abrazo. Una pregunta para el doctor José Luis Santisteban, aquí está, José Loigas Rodríguez. El Tribunal Supremo Electoral, al no ser un ente imparcial, ¿cree usted que está garantizando elecciones limpias? Bueno, no sé si quiere contestar eso, doctor. Quiero ver si hay más preguntas. Aquí hay muchísimos abrazos. Ya les voy a agradecer luego a todos los que están mandándome felicitaciones hoy. Gracias por despejar las dudas, doctor Santisteban, dice María Esther Rodríguez. Juan Tomichá dice, tienes razón el panelista, en una verdadera república debe haber separación e independencia de poderes. Sin embargo, la sociedad tiene tremendas dudas de que esto exista por la calidad de personas que están yendo de candidatos, tanto senadores como diputados. Vanessa, querida, abrazo. Tampoco, Vanessa Canudas por si acaso ya. Tampoco se habló del voto cruzado, muy mal hecha la propaganda de la Corte, dice María Esther Rodríguez Paz. Pero es verdad, la Corte Electoral yo creo que no ha hecho un trabajo eficiente en lo que se refiere a información sobre el proceso, ¿o no, doctor? Primero, a ver, estas van a ser las elecciones más fiscalizadas del mundo, donde hay más de 300 veedores, fiscalizadores del proceso, y donde hay unas 10 aplicaciones donde usted puede mandar una foto, por decir, de un acta, pero el ciudadano será el mejor fiscalizador del proceso. Y eso se podrá cotejar por si alguien quiere cambiar los votos en el TCE. Pero yo quiero May, solamente para precisar un dato, oficialmente lo que se tiene son 99 diplomáticos, 136 veedores internacionales y al menos 5 plataformas digitales para vigilar el voto. Casi así, formales. Gente que va a estar aparte ahí, ¿no? de otras que se han hecho en grupos más pequeños, que se han organizado de manera libre también, autónoma, para hacer la fiscalización del voto. Cuando yo hablo, May, de la baja calidad de la democracia, es el funcionamiento precisamente de órganos que cumplan su rol. Le voy a dar un dato. Esta última convulsión, porque es parte del proceso electoral que hubo en el Cambódromo, por ejemplo, fue alentada por la autoridad del Estado, cuya función es preservar y prevenir la seguridad de la gente, de los 11 millones. Y lo escuché a un señor ministro decir, ustedes son delincuentes, ustedes son... Imagínense si el grado de autoridad, el que tiene que prevenir la seguridad, usted lo está provocando y lo está insultando. Y usted no puede insultarlo ni provocarlo porque le mete el juicio. Y usted no le va a ganar nunca un juicio. Entonces, ese es el abuso extremo del poder. Pero las autoridades, escuche bien, May, del órgano ejecutivo, cambiaron su rol. Utilizaron todo el aparato y lo siguen utilizando. Entonces, esa es la baja calidad de la democracia. ¿Dónde actúa el árbitro, el Tribunal Supremo Electoral? Actúa precisamente en esa baja calidad de la democracia, en su funcionamiento, renuncias internas, 3 renuncias de vocales. Entonces, nada ha sido normal en este proceso. Todo ha sido anormal. ¿Y después del proceso puede ser normal? Estoy hablando durante el proceso, que es mañana. Aquí, por ejemplo, Mike, y lo que viene después, que es el escrutinio,
Ya el cómputo oficial, los votos que van a valer. Y aquí quiero hacer una precisión. Primero, o sea, de que tenemos nosotros, yo no conozco el funcionamiento de los otros órganos electorales, de los otros tribunales departamentales o cortes electorales, llamémoslo en Santa Cruz. En Santa Cruz sí conozco. Y yo sé, o sea, que quien está al frente de ese tribunal departamental como Sandra Keter es una garantía para el proceso, por ejemplo, ¿no? Salvo que hayan otras cosas en el Tribunal Supremo Electoral, que hagan otro sistema, eso es otra cosa y eso el ciudadano lo va a saber después del proceso electoral. El otro tema que me parece fundamental es el jurado se convierte, el ciudadano se convierte en jurado ese momento en la mesa. Corresponde a los ciudadanos a que nosotros marquemos la diferencia en el control de ese voto y después cotejaremos con los resultados que dé el Tribunal Supremo Electoral, los oficiales. Yo espero que la oposición, y ahí le voy a hacer un comentario, haya ejercido un trabajo impecable afuera del país, principalmente en Argentina. En Argentina se tiene de los 341.000 votos, casi el 50%, 163.000 ciudadanos votantes en la Argentina. Supongo que ahí la oposición ha desplegado sus mejores hombres para controlar ese voto en esas ánforas y en esas mesas, que en algunos casos creo que iban a estar hasta en los consulados afuera. Entonces hay que ver toda esa naturaleza en los establecimientos educativos, etc. Eso es terriblemente importante porque afuera está como 4 y 5% de la votación que favorece a los candidatos a presidente. Entonces es terriblemente importante el control de esos 341.000 votos. ¿Cómo será de importante esa votación para el oficialismo que influyó en la decisión del Tribunal Electoral para modificar la fecha de la elección? Las elecciones generales debían de realizarse el próximo domingo, el 27 de octubre, según los plazos establecidos en no sé si es la ley electoral o donde se fija el plazo de la elección, doctor. Esa fecha fue modificada a pedido del oficialismo para que se adelante una semana, porque había un proceso, para que no coincida con las elecciones que hay en Argentina y también en el Uruguay. Me parece lo más absurdo, pero su petición fue aprobada. Maicita, como ya estamos, creo, en los últimos minutos, ya. 3 minutos, 2 minutos. Voy a hacer porque esto también, yo siempre digo, a ver, la política es de categoría universal. La política usted no puede regionalizarla. Porque si usted dice hay que votar por el cruceño, por el colla, por el pandino, por el chuquisaqueño, entonces nunca hubiera sido presidente Jaime Paz, tarijeño, Víctor Paz, tarijeño, Vance, el cruceño, perdía en Santa Cruz y ganaba en La Paz, el general Vance. Yo lo he vivido en carne propia eso, y así sucesivamente. Entonces es categoría universal. Es igualito, May, que la música. Usted no le puede decir a alguien porque esto es taquilla, te gusta y no escucharlo. O sea, no es así. También es de categoría universal la cultura, el amor y muchas actividades. Entonces, como estamos también en esto que es bonito, y nuestra amistad también es de categoría universal, en este día especial de su cumpleaños. Bien, chica, viene la parte más bonita. Le voy a dedicar un poema de Mario Andrade. ¿Ya? Brasilero. Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir. De aquí en adelante, del que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulce. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas, que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Sin muchos dulces en el paquete,
Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reírse de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar al lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quienes los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro de que serán más exquisitos de los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tengo 2 vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Felicidades, Mike. ¡Qué belleza! Ya lo había leído, pero lo tenía completamente olvidado. Querido doctor, le agradezco, no lo vaya a cortar todavía, ya tengo que dar una cifra. Le agradezco muchísimo, sobre todo por este detalle al final. Ha acariciado mi alma. Miércoles, estoy inspirada hoy día. Y eso que no hemos tomado nuestro cafecito, no sé qué ha pasado con nuestro café patrimonio. ¿Ah? Vamos a, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿no va a haber café patrimonio hoy? Pucha, debimos de haber sabido con anticipación. Compremos un cafecito de ahí del frente porque yo sin café, justo hoy. Sí, plata, por supuesto que ahorita le voy a dar, ya un ratingo. Pero justo hoy, o sea, lo único que me da pena es que no nos hubieran dicho con anticipación. Bonito regalo para Maggie Talavera hoy día. Felicidades, Maggie, gracias por la invitación. Doctor, un abrazo. Antes de que yo cierre esto, me despido del doctor. Nos hablamos mañana, doctor, para ver cómo va. Quiero compartir con ustedes, porque tiene muchísimo que ver con el tema que hemos tocado con el doctor Santisteban, los siguientes datos. Las elecciones generales de mañana domingo son las 12ª desde las convocadas en 1978 para acabar con el régimen dictatorial de Hugo Banzer Suárez. Son además las 16ª elecciones generales celebradas con voto universal, una conquista que data de 1956. Desde 1825, cuando nació la República de Bolivia, solo se han celebrado hasta este 20 de octubre de 2019 33 elecciones generales, 16 de ellas con voto universal, 14 con voto calificado, una con voto indirecto, las primeras en 1835, cuando se eligió Andrés Santa Cruz. En 194 años de vida independiente, Bolivia ha tenido 86 presidentes, restando a los 86 presidentes las 33 elecciones generales, da para percibir que más de la mitad de los mandatarios asumió el mando del país por golpes militares, civil-militar o solo civiles. El total de electores habilitados para las elecciones generales de mañana es de 7.315.364 electores. De ese total, 6.974.363 son electores que van a votar en Bolivia. Los otros 341.001 electores votarán en 33 países diferentes. El doctor Santisteban ya nos pasaba el dato que la mitad, casi la mitad de estos 341.001 electores que votan en el extranjero lo harán en la Argentina. La mayor cantidad de habilitados en Bolivia se encuentran en el departamento de La Paz, 1.910.654, seguidos por Santa Cruz con 1.863.543 habilitados y Cochabamba con 1.325.896 habilitados. Los 3 departamentos del eje del país, saben, escuchen este dato, concentran el 71% de la población de Bolivia. Ojo, el padrón biométrico aumentó en 1.344.202 electores
entre las elecciones generales de 2014, entonces eran 5.971.152 habilitados, y las de este domingo 20 de octubre. Ha aumentado el padrón electoral en más de 1.300.000 electores. El Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a 32.852 bolivianos para la votación de mañana y depuró el padrón electoral, por defunción a otros 382.696 bolivianos que estaban inscritos. De el 1.863.543 electores habilitados en Santa Cruz, 1.117.741 están en la capital cruceña y solo 745.802 electores corresponden a provincias. Santa Cruz está dividida en 15 circunscripciones, 8 en la capital y 7 en provincia. Van a haber 1.015 recintos en todo el departamento, 361 en la capital con 5.063 mesas de sufragio y 650 recintos en provincia con 3.558 mesas. 51.725 jurados van a tener el control de la votación en el departamento. A nivel nacional, los jurados electorales son 207.330. Vamos a elegir presidente, vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados. La papeleta, se me chipó la lengua. La papeleta electoral incluye 9 binomios, aunque 3 de ellos perdieron a sus vicepresidenciables por renuncia de esos candidatos. Estos partidos o estos binomios que perdieron a su vicepresidente como candidato son el PDC, que lleva a la cabeza a Chi Yung-chung, PAN Bolivia, que lleva como candidata a la presidente a Ruth Nina, y Frente para la Victoria, que lleva a la candidatura a la presidencia a Israel Rodríguez. Estas 3 organizaciones o estas 3 candidaturas solamente tienen candidatos para la presidencia habilitados para la votación. Los otros 6 binomios que disputan las elecciones de mañana son Evo Morales y Álvaro García por el MAS, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza por Comunidad Ciudadana, Óscar Ortiz y Shirley Franco por Bolivia Dice No, Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinados por UCS, Virginio Lema y Fernando Untoja por el MNR, y Félix Pazzi y Lucila Mendieta por el movimiento Tercer Sistema. La papeleta electoral tiene 2 franjas, como bien explicaba el doctor José Luis Santisteban hace unos minutos. La primera para la votación del binomio que arrastra senadores y diputados plurinominales, y la segunda parte que es para la votación del diputado uninominal por circunscripción. El voto en estas papeletas puede ser cruzado. Vota en una casilla arriba y puede votar en otra casilla abajo, no necesariamente en línea recta. Luego les voy a dar más adelante, para no chuparme ahorita, el detalle de las circunscripciones porque se modificaron. La ley electoral establece que el candidato con al menos 51% de los votos o el 40% con 10 puntos de diferencia respecto al segundo va a ser proclamado ganador. En caso de no cumplirse ambos requisitos, se irá al balotaje o lo que nosotros le llamamos la segunda vuelta entre los 2 más votados. Voy a remarcar que el proceso ha tenido muchas anomalías, muchas irregularidades, habilitación de un binomio inconstitucional, cambio de fecha de las elecciones generales, aceptación de renuncia y reemplazo de candidatos presidenciales fuera de plazo, aceptación de propaganda gubernamental del binomio oficialista e inconstitucional aduciendo que no es campaña proselitista, rechazo a aceptar excusas como jurado de periodistas en ejercicio, le ha pasado a colegas de Página 7, restricción en la entrega de autorizaciones para circulación de vehículos solicitados por los medios de comunicación,
casos denunciados ayer por Página 7 y ANF que tuvieron rechazados en una primera instancia sus pedidos de autorización para circular en vehículos y finalmente, después de mucha presión a través de las redes sociales, el Tribunal Supremo Electoral terminó dándoles estos pases de circulación, aunque no en el número solicitado por los medios. Se ha hecho consulta al Tribunal Supremo Electoral por qué ha pasado eso. La Asociación Nacional de la Prensa hizo esa representación, pero al menos hasta el final de la jornada de ayer no hubo una respuesta oficial. Hay, repito, 69 diplomáticos, 133 veedores internacionales que van a estar fiscalizando la elección, además de al menos 5 plataformas digitales para vigilar el voto. Vamos a estar compartiendo en las redes sociales algunas de estas plataformas que nos han hecho conocer y también más tardecito en este programa vamos a hacer un contacto telefónico con Jimena Costa, que elaboró una guía para control electoral ciudadano en la jornada de mañana. Ahora sí, nos vamos nuevamente a un corte, por supuesto con una canción de las que yo he elegido, de las que a mí me encantan. Mis amigos saben que si hay una canción que les recuerda a Maggie Talavera es Detalles de Roberto Carlos.